noche, en nuestra mesa de análisis, nos acompañan Ricardo Smith Nieves, él es politólogo internacionalista por el CIDE y asociado del Comexim, y también Fernando González, director de los programas de Derecho de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Oigan, pues hoy hay una muy buena noticia de que posiblemente ya esta renegociación del Tratado de Libre Comercio concluya ya en el mes de agosto, a finales del mes de agosto. ¿Qué opinas tú? Bueno, esta fecha fue propuesta por la parte mexicana y también por la parte estadounidense. No, en esta fecha propuesta al menos no tenemos información de que haya participado Canadá. Ajá. Y se propone así porque la administración de Enrique Peña Nieto quieren ser ellos los que firmen. Claro. Es decir, y tenemos algo muy importante en Estados Unidos que se llama la autoridad para firmar tratados, ¿no? O lo que en inglés se conoce como el famoso fast track. Y eso quiere decir que el Congreso, para que tenga este fast track, que le dé la facultad al presidente de los Estados Unidos para firmar un tratado comercial y presentarlo ante el Congreso sin tener que someterlo a enmiendas. Es decir, no tenemos que pasar por este problema engorroso en el que cada quien quiere meterle cambios al tratado, ¿no? Claro. Sino que nada más votan por un sí o por un no. Para que esto pase, necesitas notificarle al Congreso al menos 3 meses antes. Prevén que esto pase en... Esos eran los 90 días. Exactamente, los 90 días. Entonces, si tú quieres que esto pase al Congreso en diciembre, el 1 de diciembre, antes de que Andrés Manuel tome protesta, necesitas presentarlo en agosto. Claro. Así que esa es la razón detrás de esta fecha. Yo creo que realmente es algo que va a ser difícil de lograr. Creo que hay temas muy espinosos todavía en la agenda, sobre todo las reglas de origen y también la cláusula de extinción, la Sunset Clause. Y no olvidemos que también en mayo y en meses anteriores ya habían puesto también fechas límite y no se cumplieron. Exactamente. ¿Tú qué opinas si vamos a lograr esta meta de antes del mes de agosto, terminarla para que la firme pues el presidente de México, Enrique Peña Nieto, Fernando? Yo creo que sí. Mi predicción es, y lo ha sido durante todo el proceso, que efectivamente las probabilidades de que se concluya la renegociación son más altas que las probabilidades de que se abandone. Claro. Y yo creo que el contexto lo confirma. Hay algo a lo que poner atención. Mientras que el propio gobierno de los Estados Unidos dice que están dispuestos a concluir la renegociación en agosto, están adoptando medidas de restricción comercial contra México, contra como Canadá. Los aranceles estos al acero y al aluminio que después México contestó. Así es, y los que amenazaron recientemente al sector automotriz, de 25%. Esto significa que en realidad sí tiene el gobierno de los Estados Unidos y el de México también y el de Canadá también un interés en concluir la renegociación de manera positiva. Sin embargo, hay un contexto de uso de la fuerza, por ponerlo en términos coloquiales, para precisamente obtener de Canadá y de México las peticiones que está solicitando Estados Unidos. Entre ellos la cláusula Sunset que decías tú pues hace unos momentos, donde pues el gobierno de Donald Trump dice sí a este tratado de libre comercio, pero con mis condiciones y que se revisen 5 años. Exactamente, y yo creo que esta cláusula en especial es bastante problemática, sobre todo para los gobiernos de México y de Canadá. Y es que para el Telecán, en realidad, aparte de bajar aranceles y aparte de permitir ciertas no restricciones al comercio, sino liberalización del comercio, también lo que logró y su gran éxito fue la gran atracción de inversiones, sobre todo entre los 3 socios. Y realmente una cláusula de extinción, es decir, que se revise el tratado cada 5 años, lo único que permite o que no permite, que impide, es para los inversionistas tomar decisiones de inversión de largo plazo. Claro. Es decir, ¿cómo te vas a meter a México, a Canadá, con una gran planta automotriz ensambladora? Tal vez en 5 años ya no existe este Exactamente. tratado. Y yo creo que la implicación política de esta cláusula realmente juega en contra del tratado. Creo que tanto para el público mexicano como para el público canadiense, pues que Donald Trump venga a imponer una cláusula de este tipo resulta como una imposición y también una muestra de soberbia. Entonces yo creo que al contrario, si sigue el gobierno de Estados Unidos intentando meter esta cláusula, yo creo que al final se va a complicar la negociación y va a tardar más. Fernando, en esta carta de respuesta a Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump incluso en una línea, pues dice, a ver, mis chicos, si no nos apuramos en este Tratado de Libre Comercio, en estas renegociaciones, pues yo voy a tomar otras medidas que a lo mejor y no les favorezcan, y esto podría caer en el peligro de que este acuerdo trilateral sea, pues evidentemente, cancelado y que solamente tengamos un acuerdo, por ejemplo, bilateral con Estados Unidos y otro con Canadá. Claro, yo creo que sí, y confirma nuevamente este doble discurso. Por un lado, se extiende la mano, ahora que hay una oportunidad, una ventana que se abrió precisamente con el cambio político fundamental que acaba de ocurrir en México con las elecciones.
y también al mismo tiempo mandando el mensaje de, pero se hace exactamente lo que voy a pedir que se haga en este proceso de renegociación. Claro. Lo que no debemos olvidar es que hay un interés de Estados Unidos, no solo de parte de la industria, porque como saben, precisamente la industria automotriz y los congresistas, alrededor de 140 congresistas de Estados Unidos le pidieron a Donald Trump que no impusiera aranceles en ese sector. De hecho, desde que empezaron las renegociaciones había un grupo de empresarios en Estados Unidos que le enviaron cartas a Donald Trump diciéndole, oye, por favor, si nos beneficia, no seas tan cruel y sigue con este tratado. Así es, muchos sectores, incluyendo el propio ejército de Estados Unidos. Sí, claro. Pero también hay una ganancia desde el punto de vista político. No hay que olvidar que las elecciones medias en Estados Unidos se aproximan. Esta celeridad que denota Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos es precisamente motivada por eso. Porque si se hace de manera adecuada y pronta, el gobierno de Estados Unidos, y yo creo que en realidad los tres gobiernos podrían darse la vuelta y dirigirse a su gente y decir, lo logramos como queríamos o debíamos lograrlo. Y eso beneficia en términos de votos. Exactamente, y es que yo también les quería preguntar este tema. En noviembre hay elecciones intermedias en Estados Unidos y algo muy importante que decías hace unos momentos, Fernando, es los beneficios políticos que le podría traer a Donald Trump si le dice a los ciudadanos, pues miren, sí lo logramos. ¿Esto puede suceder o Donald Trump está pensando en esta posibilidad? Claro, creo que siempre hay que considerar el factor de la política interna y sobre todo, además, abonando a lo que comentaba sobre el sector automotriz, creo que también es interesantísimo lo que está pasando en el sector agrícola. Claro. Es decir, recordemos que justo en el momento en el que Donald Trump estuvo a punto de cancelado, de denunciar el Telecán, fue el sector agrícola a través de sus representantes en el Congreso, republicanos, quienes detuvieron esta decisión porque son quienes son más beneficiados del comercio con México y con Canadá. Justamente esta semana se anunció que Donald Trump iba a establecer un programa de ayuda de $12 mil millones justo al sector agrícola y bueno, la lectura política es que es una manera en la que les está diciendo espérense tantito, estoy negociando el tratado, yo sé que están sufriendo por los aranceles y por la incertidumbre, pero quizá tengamos un acuerdo. Entonces yo creo que sin duda hay presiones políticas para que sí lo firme, pero por otro lado también es cierto que la base electoral de Trump, es decir, aquellos que leían Breitbart News, aquellos que piensan que el comercio internacional es una relación simplemente en la que tú tienes que mostrar el músculo frente a tu oponente. Yo creo que a estas personas realmente no les interesa mucho ver un tratado en términos de cooperación. Creo que estas personas verían bien un presidente Donald Trump que se pone frente a Estados Unidos, frente a Canadá y frente a México. Y sobre todo también yo creo que hay un punto muy importante de otro sector, que es el sector de la leche. El sector que el productor de leche que se ubica sobre todo en el estado de Wisconsin, ellos más bien lo que quieren es que Trump presione a Canadá, por ejemplo, para que bajen las restricciones al comercio en el sector de leche, ¿no? El sector de leche, de pollo y de huevo, porque ellos tienen un sistema que lo protege. Entonces también yo creo que hay presiones para que al menos no firme un tratado que sea malo para Estados Unidos y malo también para el votante trumpista promedio. Claro. Fernando, yo quiero preguntarles también, esta semana tuvimos la visita de Chrystia Freeland, esta pues negociadora del Tratado de Libre Comercio por parte de Canadá, secretaria de Relaciones Exteriores, que vino incluso, se reunió con Andrés Manuel López Obrador, con el equipo del próximo presidente de México, y también estuvo ahí, por supuesto, la persona que estará llevando los temas de este tratado de Andrés Manuel López Obrador. Aquí quiero preguntarles, la llegada de Chrystia Freeland a nuestro país es una buena muestra de que México y Canadá deben de hacer un frente común contra Estados Unidos para convencer a Donald Trump de que este tratado es importante para los tres países? Claro, por supuesto. Yo creo que manda ese mensaje, por supuesto, porque precisamente el discurso que había adoptado la Casa Blanca era que ellos estaban más preocupados o que preferían acuerdos bilaterales con ambos países y que con el cambio de gobierno estaban dispuestos a reiniciar las renegociaciones con una buena actitud. Esto manda el mensaje a Canadá de que tal vez ellos están quedando fuera de la jugada. Sí. Puede interpretarse de esa manera. Por eso una de las prioridades que tenía precisamente el gobierno canadiense era venir a México y asegurarse que con ambos gobiernos, el actual y el electo, va a asegurarse de que se va a perseguir la opción trilateral. Exactamente, porque de hecho el acercamiento en Washington solamente fue entre México y Estados Unidos. Así es. Claro,
Claro, y creo que también, creo que obedece a una estrategia que Donald Trump empezó a adoptar hace unos meses. Es que Donald Trump es experto en estas cosas. Bueno, y creo que es experto. A veces no le funcionan, pero es experto en esto. Exacto, creo que es experto en estrategias muy agresivas, que quizá a veces en términos diplomáticos no funcionan, pero quizá en términos comerciales a veces son efectivas. Y es que sí sembró dudas, sobre todo en la parte mexicana y canadiense, en la que decía a los canadienses, por ejemplo, que estaba a punto de lograr un acuerdo con México, que fue lo que pasó a raíz de que se enviaron estas dos cartas y después de que Donald Trump anuncia que le espera algo muy emocionante a la relación México-Estados Unidos que va a impactar a todos, ¿no? Entonces, pues claramente los canadienses lo que piensan es que ya hay un acuerdo comercial bilateral entre México y Estados Unidos y que ellos pueden quedar fuera de la jugada, sobre todo en un momento en el que las relaciones entre México y Canadá y sobre todo entre Justin Trudeau y Donald Trump no van bien. Recordemos que desde la junta del G7, desde la cumbre del G7, hubo un intercambio de malas palabras, bueno, no palabras, pero al menos impresiones entre los dos presidentes. Y también es cierto que pues todo el tema del sector de leche en Canadá, pues es un tema político entre ambas partes, están presionando muy duro a los canadienses, así que querían venir a asegurarse de que México estaba dentro de la negociación con ellos. Exactamente, y ya para concluir también quiero preguntarles, ¿cómo vislumbran ustedes esta relación diplomática, esta relación comercial y en otros factores? Porque hay muchos temas que nos competen a Estados Unidos y Canadá con la nueva administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de diciembre. Yo creo que ya ha habido muestras de que ambos gobiernos tienen algo que ganar en plantear una relación que es fructífera. Obviamente lo que se tiene que buscar es perseguir un equilibrio entre el beneficio político de tener una buena relación que pueda venderse bien con tus votantes o con la gente a la que gobiernas y aceptar condiciones en la renegociación, no solo el Telecan, sino en toda interacción diplomática con los Estados Unidos que beneficien a México. Es muy importante y creo que es la responsabilidad de los tres gobiernos de mantener este equilibrio y no de ceder al beneficio político que podría obtenerse, de decir las cosas cambiaron, yo lo logré y finalmente conseguimos lo que queríamos, a pesar de que eso no coincida exactamente con la realidad. Exactamente, Ricardo, porque hay temas de migración, de seguridad nacional, comercio y otros tantos que ha dicho incluso Andrés Manuel López Obrador. Sí, creo que en primer lugar tenemos una relación muy intensa con Canadá, al menos en términos de los esquemas migratorios que permiten a trabajadores agrícolas mexicanos pasar un tiempo por allá trabajando. Es un esquema de trabajo temporal, ha sido muy exitoso, ya lleva varias décadas en funcionamiento, desde los 60, 70. Y yo creo que esquemas de este tipo se pueden ampliar, se pueden profundizar, se pueden llevar a otros sectores productivos que van a ser estratégicos también para la administración de Andrés Manuel. También es cierto que pues Andrés Manuel tiene una agenda muy clara de derechos humanos y transparencia en las Naciones Unidas, y Canadá realmente es uno de los actores en el sistema internacional que más aboga por un sistema multilateral basado en reglas, donde las instituciones importen más que el poder. Así que hay un socio clarísimo para todas nuestras causas dentro del seno de la ONU y sobre todo frente a Donald Trump. Perfecto, pues algo más que quieran agregar. Pues yo creo que hasta el momento hay buenas noticias, ¿sí? No completamente ciertas, pero son buenos indicios de que el resultado puede ser positivo. Yo creo que hay una gran oportunidad para que México y Canadá tengan un diálogo mucho más franco y mucho más estrecho, y que también las renegociaciones del Telecan dejen de darse por la vía bilateral, porque antes cada quien prefería comunicarse por separado con Estados Unidos, y los canadienses sobre todo porque no querían contaminar sus negociaciones con todos los problemas México-Estados Unidos. Exacto, pues con eso nos quedamos. Ricardo Smith y Fernando González, gracias por estar esta noche con nosotros en Bitácora Política. Gracias. Y por el análisis también. Gracias. Gracias. Con esto vamos a un breve corte. Yo regreso con más. Esto es Bitácora Política. No se vayan.